Bueno, acaba de concluir en Villa Clara la Feria Internacional del Libro y sigue de recorrido por distintos puntos del país. Todavía nos falta el Oriente, en La Habana fue todo un éxito. Y tengo aquí el libro de Marlene Vázquez Pérez con el título De Surtidor y Forja, la escritura de José Martí como proceso cultural. Y aquí está la autora, que tiene una importante función. Usted es la directora de un centro muy trascendente en La Habana, Cuba. Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Centro de Estudios Martianos. Y este libro que usted acaba de presentar en Villa Clara y en la Feria Internacional, cuénteme de él, por favor. Bueno, es un libro que tuvo una primera edición en México hace ya algunos años, pero que apenas había circulado en Cuba, y he tenido la fortuna de que se haya hecho una coedición entre el Centro de Estudios Martianos y la editorial Capiro de Santa Clara, una ciudad a la que estoy muy ligada porque soy egresada de la Universidad Central de Las Villas y de hecho viví en Santa Clara en un periodo importante de mi vida antes de venir a trabajar acá al centro. Es un libro derivado en buena medida de mi labor como investigadora en el equipo de la edición crítica de este centro durante una buena cantidad de años. Y le doy ese subtítulo de la escritura de José Martí como proceso cultural porque es el modo mejor de definir la tremenda densidad teórica, culturológica, poética, política, ética que hay en la obra de Martí. Y realmente mi labor en la edición crítica me hizo acceder a una cantidad de información tremenda que fue tributando a otros proyectos de escritura y poco a poco se fue armando este libro. Realmente han sido unos días muy hermosos en Santa Clara. Es muy agradable ver a la gente comprando libros, ver a la gente asistiendo a tertulias, asistiendo a lanzamientos, a conferencias, y no hablo solo de poetas o de intelectuales, hablo de pueblo en general. Ver a la gente comprando libros para sus hijos, a pesar de las penurias económicas, a pesar de que las ediciones no son quizás todo lo lujosas que uno quisiera, pero desde la espiritualidad hay que defender la cultura. Hay que defender la cultura, eso es lo que nos aglutina como nación y lo que nos define como seres humanos. Y la cultura es fundamental si queremos tener un mundo mejor, más justo y cimentado en la paz y en la armonía entre los seres humanos. Bueno, ya saben ustedes, este libro tiene el título de Surtidor y Forja, la escritura de José Martí como proceso cultural. Ustedes saben que Martí escribía constantemente, todos los días. Una pregunta, ¿qué haría José Martí en la era de la Internet? Yo creo que Martí fue un afortunado al no tener internet. Yo creo que si Martí hubiera tenido internet, hubiera perdido mucho tiempo. ¿Usted cree? Y a veces uno tiene que pensar con sensatez, tener sentido crítico y discriminar lo que vale de lo banal. Martí escribía constantemente, leía la prensa de su época. El periódico era el gran medio de comunicación entonces, era un gran lector de periódicos, no solo de libros, y leyó mucho de la prensa norteamericana, de los grandes diarios norteamericanos del momento, y asimiló de manera crítica y de manera muy creativa toda esa información procedente de la lengua inglesa a través de la prensa, desde sus propios cánones, y a partir de ese reciclaje, por decirlo mal y pronto, se nutrió la mejor prosa modernista hispanoamericana. Siempre se habla de la influencia francesa, de la influencia europea en esa prosa modernista. Yo creo que hay que ahondar más en las fuentes anglosajonas de esa prosa. Y en ese libro también hablamos un poco de eso. Bueno, en ese contexto yo estoy de acuerdo con usted, con el tema de que Martí tal vez hubiera perdido tiempo en el tema de la escritura, pero se imagina Martí con la plataforma del Internet enviando al mundo el pensamiento del Partido Revolucionario Cubano, transmitiendo todas sus ideas al instante, porque a veces una carta de Martí se pasaba 3 y 4 meses para llegar. Era lo típico en la época, claro. Era lo típico, y se imagina hoy con la Internet. Yo creo que se pierde tiempo también en utilizar bien la Internet. Exacto. Hay una obra inmensa
incluso del propio pueblo cubano, que a veces no la vemos y vemos discusiones absurdas en la internet, que si fulano, que si lo otro. Hay tantas cosas bellas en Cuba como Exacto, de todos los sectores, ¿no? exacto, así mismo es. Un día le dije a alguien sobre el aliñao, que es una bebida muy hermosa que se hace en el oriente cubano como tradición, y no la conocían. Sí, claro. ¿Cuántas culturas y cosas tenemos que se pierden, no? Así mismo. ¿Qué le quedaría entonces hablar de su libro y dónde lo pudiéramos encontrar? Bueno, se está vendiendo en las librerías cubanas. En algún momento comenzará a venderse también en formato electrónico. Y si lo leen, si les gusta, si les resulta útil, yo creo que esa es la intención. Qué bueno sería que este libro estuviera en los aeropuertos de Cuba. He visto varios libros en aeropuertos de Cuba muy interesantes, pero ya de unas épocas anteriores. Algunos libros serían buenos venderlos en los aeropuertos de Cuba. La gente que van y viene, y sobre todo de Sí. Estados Unidos, puede adquirirlo. Sí, ¿Se va a hacer una versión en inglés? bueno, no, de momento no. Lo que tengo es esa versión en español. Ojalá alguien se entusiasme y lo quiera traducir al inglés. Bueno, ya saben, pueden comunicarse con Radio Miami Today 305-360-9250. Y si alguien se anima en hacer una versión en inglés de este libro, estamos a su disposición. ¿Qué le parece si doy la noticia pronto de que lo vamos a hacer en inglés? Bueno, lo tendremos en cuenta. Yo soy Carlos Diegues, reportando desde Estados Unidos.